Bienvenido a nuestro canal. Gracias por elegir pasar su tiempo con nosotros. Nuestro viaje de hoy profundizará en una historia de hace siglos, ambientada en la pintoresca ciudad mexicana de Morelia. Nuestro personaje crítico es un hombre llamado Don Juan Núñez de Castro, conocido ampliamente por su naturaleza sencilla y profunda generosidad. Pero su vida estaba destinada a entrelazarse con una historia que resonaría a través de los anales del tiempo, una historia llena de desesperación, celos y un final espantoso. El protagonista de nuestra historia, Don Juan Núñez de Castro, era un hombre de gran reputación en su comunidad. Su bondad y carácter egoísta le valieron la admiración de muchos, pero también invocó la ira de cierta mujer que estaba destinada a convertirse en la pesadilla de su vida. Don Juan tuvo una hija llamada Leonor, una belleza que rivalizaba con las rosas en flor de los extensos jardines y huertos de Morelia. Trágicamente, la madre de Leonor falleció poco después de darla a luz, dejando su conocimiento del amor de una madre confinado a recuerdos lejanos. Don Juan, sumido en la monoparentalidad, se dedicó a mantener y proteger a Leonor, la más querida. Sin embargo, el destino tenía para ellos otras plantas, crueles e implacables, que debían ser ejecutadas por una implacable en su búsqueda de poder. Don Juan, desacreditado por el sentimiento de soledad, decidió casarse con doña Margarita Estrada, acto nacido del amor iniciado y luego impulsado por la preocupación por el futuro de su pequeña hija. Sin embargo, el toque de felicidad que trajo su unión con Margarita fue efímero, pues no pasó mucho tiempo antes de que su verdadera naturaleza, llena de envidia y malicia, fuera revelada sin piedad. Margarita era una mujer de extrema ambición. Ve el dominio sobre la casa, instigando la caída en desgracia de su hijastra. La primera semilla de hostilidad había sido sembrada, alimentada y modificada en un fuego ardiente cuando comenzó a respetar la cautivadora belleza de Leonor, una belleza que eclipsaba a la suya en todos los sentidos posibles. Leonor no se dio cuenta de la tormenta que se avecinaba, y su amable alma se volvió incapaz de sospechar el mal de los demás. Continuó siendo gentil, con el corazón balanceado por el susurro de los vientos que susurraban entre los abundantes árboles de Morelia. El recurso de Margarita se intensificó, marcando un principio y un final que, al igual que la oscuridad que se extendía al anochecer, prometía engullir la vida. La mano del destino trabajó en silencio, orquestando la inevitable tragedia, cuando Margarita se topó con Leonor en una profunda conversación con un caballero de buen corazón. La rabia que venció a Margarita ha sido contada como nada menos que demoníaca. En su furiosa ira y celos, encarceló a Leonor en el sótano frío y húmedo, prometiendo someterla por hambre. Como una orquídea arrancada inoportuna, Leonor temblaba en el desgarrador aislamiento del sótano. Sus súplicas de clemencia y liberación no fueron escuchadas, y sucumbieron al eco solitario de su propia voz. La otrora floreciente rosa de Morelia había sido desarraigada despiadadamente, y empujada a un reino vacío de luz solar, aire y amor. Las horas se convirtieron en días y los días se fusionaron en noches. Leonor, desprovista de sustento y bondad, se secó. Sus mejillas sonrosadas comenzaron a palidecer, y la chispa que una vez iluminó sus ojos se apagó. Margarita, al reunirse en su convento, no se dio cuenta de que su victoria era verdaderamente vacía, desprovista de alegría. Don Juan, sospechando de las costumbres traicioneras de su esposa, persistió en su búsqueda de Leonor. Su investigación finalmente lo llevó al sótano, pero el espectáculo que lo saludó no fue nada tranquilizador. Una versión fantasmal y hueca de su hija lo miró fijamente, con los ojos hundidos en la desesperación y la enfermedad. Don Juan acunó la forma frágil de su hija, su frágil silueta muy lejos de la vitalidad juvenil que alguna vez poseyó. Los labios agrietados de Leonor se separaron, susurrando los últimos restos de su hebra en los oídos de su desventurado padre. Habló del tormento al que había sido sometida y de un anhelo de libertad una libertad que trascendía los límites de la vida y la muerte. Don Juan intentó revivir a su hija menguante, pero era una batalla que no estaba preparado para ganar. La desnutrición había debilitado su frágil cuerpo, y los años de amor y posteriores no fueron más que recuerdos de un pasado lejano. Leonor dio su último suspiro en los brazos de su inconsolable padre, entrelazado en una historia de cruel injusticia. El dolor aullante de Don Juan resonó en los pasillos de su hogar una vez unido, ahora destrozado en innumerables pedazos por el silencio frío y cargado de muerte que lo envolvía. La pérdida de Leonor impulsó a Don Juan a una decidida y frenética búsqueda de justicia, con el único propósito de imponer un castigo irrefutable a la desdichada mujer que había condenado a su amada hija a un destino tan deprimente. Don Juan confrontó a Margarita y le reveló su conocimiento de su atroz crimen. Atada por su maldad inherente, Margarita intentó justificar su acto trastornado, pero sus palabras, como las promesas del diablo, se recuperaron sin ser escuchadas. La comunidad, consternada por la vil traición, rechazó a Margarita,
maldiciéndola con un destino peor que la muerte una vida de gremio solitario y arrepentimiento inquietante. Margarita, despojada de su poder y maldecida por el eco de la hija de su difunta hijastra, se volvió loca. Sus días se convirtieron en una mancha de desesperación agonizante, sus noches en un lienzo rebosante de sombras oscuras y un silencio espeluznante. Su mente, devastada por el gremio y el miedo, evocaba una aparición que manchaba las líneas entre la realidad y lo sobrenatural. Pasaron los años, pero el espectro malévolo de Leonor permaneció, atrapada en los confines de la casa que nunca podría haber llamado hogar. Impulsada por un hambre antinatural de retribución, la fantasmal Leonor se deslizó por todos los rincones de la casa, dando lugar a temibles susurros que llegaron a las afueras de Morelia. La tumultuosa llegada del ser espectral estuvo marcada no solo por un horror abyecto, sino que también intensificó los susurros de las ubicaciones alrededor de la mano de la cuadrícula. Una manifestación del doloroso fallecimiento de Leonor, la aparición vengativa se convirtió en un faro, iluminando para siempre los elementos de la oscuridad y la crueldad humana. La mano de la cuadrícula, un cuento que fue convertido oralmente entre los aldeanos, se convirtió en una figura provisional en las leyendas urbanas de Morelia. La escalofriante leyenda recordaba persistentemente a todos la muerte de Leonor, una conmovedora historia que advertía contra actos despiadados conmemorados con la sombría máscara de los celos y el odio. Mientras hemos contado esta historia de acontecimientos espeluznantes y apariciones espectrales, vagarás por las calles de Morelia, atormentado por la historia que se desarrolló hace siglos. The Hand of the Grid sirve como un recordatorio inquietante, que resuena a través del tiempo, y lleva una nota solemne de precaución contra los vicios de codicia y celos que alguna vez fueron amplios sobre el trágico final de una vida joven e inocente. Hasta el día de hoy, la presencia de la mano de la cuadrícula envía un estremecimiento por la columna vertebral de los habitantes de Morelia. No pretende asustar, sino que existe como un epítome de una triste historia humana impregnada del folclore de las regiones. Un mal como el de Margarita, y el poder duradero de la justicia como el de Don Juan y Leonor crean un lienzo sangriento pero conmovedor sobre el que descansar esta historia. Y en cuanto al espíritu de Leonor, permanece atrapado en los confines de Morelia, buscando implacablemente represalias por parte de los demás que caminan por las calles adoquinadas de la ciudad. Sirve como una advertencia solemne, susurrando contra los vientos, y sus escalofriantes palabras recuerdan a todos los que escuchan las amargas consecuencias de los celos y el odio. Al regresar a la modernidad, cautivado por la tradición de la ciudad mexicana de Morelia, dedique un momento a contemplar la aterradora historia de la leyenda de la mano de la cuadrícula. Que se reserve como un recordatorio universal para todos nosotros, presentes y futuros, sobre el peligroso camino por el que pueden conducirnos las emociones destructivas de envidia y respeto. Lo que alguna vez fue una ciudad de encanto y hospitalidad se convirtió en la solemne resiliencia de un recordatorio incorpóreo. Incluso a la radiante luz del día de Morelia, no se pueden descartar los oscuros interludios del cuento de Leonor. Una parte indeleble de la ciudad, la leyenda de la mano de la cuadrícula, sigue inspirando precaución y contemplación. Morelia, a pesar de su innegable belleza, mantiene con sus límites un enigma milenario, un drama de amor, traición y retribución que se desarrolla. Sus calles silenciosas y casas coloniales palpitan con historias de épocas pasadas, preservando el legado de narrativas como la leyenda de la mano de la cuadrícula que resuenan en los pasillos del tiempo. La mano de la cuadrícula, la encarnación espectral de Leonor, se mantiene firme como un primer recordatorio del antiguo mensaje del cuento, el eco constante de un cuento que honra la memoria de Leonor, y hace historia no olvida los horrores de la vida de don Juan Núñez de Castro. En posteriores generales de Morelia, mientras la leyenda continúa rejuveneciendo las supersticiones y el folclore relacionados con ella, la función principal recuerda recordar a los habitantes y visitantes las transgresiones pasadas de la ciudad. La mano de la retribución sirvió como muestra de justicia contra los horribles crímenes de Margarita, subrayando el inmortal tributo al trágico destino de Leonor. Cualquiera que sea la parte del globo de donde vengas, ya sea una metrópolis bulliciosa o un pueblo tranquilo en el campo, recuerda la historia de la mano de la cuadrícula en Morelia, y deja que la horrible historia se ponga nerviosa como guía en medio de la compleja red de la vida, convenciéndote de dejar de lado todo rastro de envidia, y de defender siempre la justicia y la rectitud. Las barreras del idioma, la cultura y el tiempo nos separan de los trágicos acontecimientos del pasado de Morelia. Sin embargo, el mensaje de compasión por encima de la crueldad, de bondad por encima del odio perdura y resuena universalmente en todos. La historia de la mano de la red sirve no solo como un encuentro espectral, sino también como una lección de vida que surge de una morbosa pieza de la historia. Su silueta puede desvanecerse en los próximos años, pero la mano de la cuadrícula invocará continuamente el legado de Leonor, abarcando una comunidad contra emociones que distraen excesivamente,
enfatizando la necesidad de una naturaleza equilibrada, y subrayando la fuerza inherente en la búsqueda de justicia. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que la historia de la mano de la cuadrícula en Morelia haya despertado una amalgama de miedo, reverencia y respeto hacia usted, sirviendo como un recordatorio sombrío, aunque esencial, de las falacias humanas y la imperiosa resistencia de la justicia.